Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Hola mi querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a nuestro ministerio The Bible Echo, el eco bíblico. Sean todos muy bienvenidos y como siempre, les queremos agradecer por esos likes, por esos comentarios, por esos suscripción que se han suscrito a nuestro ministerio. Muchas gracias por suscribirte, gracias por darnos like, gracias por tus comentarios, gracias por compartir nuestro ministerio. Muchas gracias por eso. Estamos completamente agradecidos con cada uno de ustedes por apoyarnos a nuestro ministerio. Y bien, pues bienvenidos a nuestra programación que le hemos titulado Apocalipsis, Esperanza para la Familia. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Así que prepárate, saca tu Biblia y acompáñame a seguir estudiando este bello libro del libro de Apocalipsis. Así que, pero antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios en este día, te voy a invitar a que me acompañes a unas palabras de oración. Oremos a nuestro Dios. Padre bueno, Señor, en esta hora, una vez más, suplicamos tu Santo Espíritu que nos puedas dirigir al estudiar tu palabra. No queremos abrirla, Señor, sin tener la seguridad de tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Señor. Acompáñanos, Padre, y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues hoy vamos a seguir dándole seguimiento al estudio que hemos comenzado del libro de Apocalipsis. ¿Se recuerda? Nos quedamos pendientes en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y estamos en el mensaje a la iglesia de Tiatira, una iglesia más que estamos estudiando. Ya este es el cuarto parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Como te has dado cuenta, el mensaje a la iglesia de Tiatira es un poco largo, es un poco extenso. Así que lo hemos dividido en segmentos para que poco a poco vayamos estudiando este mensaje a la iglesia de Tiatira. Y poco a poquito vayamos estudiando, entendiendo el mensaje. No quisiera dar un estudio de el mensaje a la iglesia de Tiatira corrido, rápido, sino que lo hemos dividido en partes para que poco a poco lo vayamos estudiando, aprendiendo y asimilando el mensaje. Así que hoy vamos a seguir estudiando este mensaje a la iglesia de Tiatira. Así que para refrescar nuestra mente, voy a leer y te voy a invitar a que me acompañes a Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18, que comienza el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 21. Hasta el versículo 21. Vamos a dar lectura para que refresquemos nuestra mente sobre este estudio que hemos tenido. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya hemos estudiado
el versículo 18, el versículo 19, el versículo 20 y hemos comenzado a estudiar el versículo 21. Hoy vamos a seguir estudiando este mensaje a la iglesia de Tiatira y hoy nos vamos a enfocar en una profecía que está dentro del mensaje a la iglesia de Tiatira. Y es la profecía de los 1260 días. Esa profecía lo vamos a estudiar en el día de hoy. Así que saca tu Biblia, acompáñame para que juntos podamos estudiar esta profecía. ¿Sabes? ¿De qué nos habla la profecía de los 1260 días? Bueno, esta profecía está dentro del mensaje a la iglesia de Tiatira. Dirás, ¿y dónde dice eso? Bueno, yo te voy a invitar, que me acompañes a Daniel capítulo 7, versículo 25. Así que acompáñame. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sabes? Esta profecía no solamente se encuentra en Daniel 7:25, también se encuentra, y te voy a invitar a que me acompañes a Apocalipsis capítulo 11. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 2 al 3. Y dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. También se encuentra esta misma profecía en Daniel capítulo 12, versículo 6. Y dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Y también se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabes? Estos pasajes que te estoy leyendo y que hemos leído, hablan de la misma profecía. En algunos pasajes habla de tiempo y tiempos y medio tiempo. Otro pasaje habla de 42 meses. Otro pasaje habla de 42 meses. Otro pasaje habla de 1260 días. En las palabras, estos pasajes que hemos leído hablan de la misma profecía. La profecía de los 1260 días. Ahora, ¿cuándo comienza esa profecía y de qué habla? ¿Qué es lo que principalmente nos debe de interesar saber? ¿De qué habla? ¿Y cuándo se cumple? ¿O cuándo comienza esta profecía? ¿Sabes? Esta profecía comienza cuando comienza el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el año 538. De ahí comienza esta profecía a partir y termina hasta 1260 días, hasta 1260 años, hasta 1798. ¿Sabes? Hay algo interesante que quisiera compartir contigo para que
empezamos a entender esta profecía. Y cuando se habla de profecías, se tiene que entender todo simbólicamente. Entonces, si se menciona la palabra días, hay un principio que se encuentra en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, en el cual nos enseña y nos da a entender de que Dios le dice al profeta que tiene que entender e interpretar un día simbólico, un día profético, como un año literal. Así que, si aplicamos esto a la profecía, estamos hablando de 1260 días simbólicos, pero literales estamos hablando de 1260 años. Así que esta profecía cumple 1260 años literales y se aplica del año 538 al año 1798. Si vamos a la historia y Betty te puedes ir a Google y ponerle mensaje a la iglesia de Tiatira, y si cuentas del año 538 cuando comienza este mensaje y cuentas 1200 días, 42 meses, no vas a ver algún acontecimiento importante que haya sucedido en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahora, si vas a la historia y pones 1260 años en el cristianismo en la iglesia de Tiatira, te vas a dar cuenta que cubre del año 538 al año 1798. Y ahí sí vas a encontrar un acontecimiento que cubre, básicamente está cubriendo lo que es la época de la Edad Media. Esta profecía, ahora, ¿cuál es el propósito de esta profecía? Bueno, podemos sacar muchas lecciones, muchos propósitos que podemos aprender. Pero te voy a comentar algunos. Mira, un propósito de esta profecía, principalmente, básicamente, es mostrar que en esta época de los 1260 años literales, ocurrió la opresión de la iglesia romana católica al cristianismo. Fue la época en que la iglesia oprimió a los cristianos. Y ahorita vamos a ver esto. Esa fue la época en que nos habla básicamente esta profecía de los 1260 años. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué nos muestra esta profecía? Bueno, nos muestra también de que Dios está a cargo del pasado, del presente y del futuro en la iglesia cristiana. No hay nada que Dios no sepa y que vaya a suceder. Dios todo lo sabe. ¿Qué más nos muestra esta profecía? Bueno, también nos muestra. Y es que Jesús, a través de este mensaje a la iglesia de Tiatira, alertó al pueblo cristiano lo que iba a suceder en un futuro. Ahora la pregunta es, ¿será que va a suceder nuevamente en el futuro? Y nos está alertando a ti y a mí como cristianos lo que va a suceder en el futuro. ¡Wow! Esa es una pregunta para meditar, estudiar y pensar. Si esta profecía que ya pasó y se cumplió, ¿será que se irá a cumplir nuevamente en los últimos tiempos? Es interesante. Yo te invito a que medites en esta pregunta. Bien, esta profecía de los 1260 años, como vimos, a veces pasajes nos enseña como 42 meses. A veces nos dice 1260 días. Que básicamente
está hablando de la misma profecía, solamente que versículos mencionan 42 meses, otros versículos mencionan 1260 días, que ya como te lo mencioné, te está mencionando, hablando de 1260 años literales. Esta profecía comienza en el año 538, cuando el emperador Justiniano da el título de papa al obispo de Roma. Y si no me equivoco, está hablando del papa Gregorio Magno. Si no me equivoco, fue el primer papa en ocupar el puesto de papa con poderes religiosos y poderes políticos. En otras palabras, te explico. Fue el primer papa en tener poder como sacerdote, como obispo, como papa, como representante de Dios en la tierra, así como ellos se llaman, se hacen llamar, pero también fue el primero en oficiar, en tener poder políticamente. En otras palabras, fue el papa, era el papa, el que tenía la última palabra sobre los emperadores. Sobre el imperio de Inglaterra, de Alemania, de Escocia, de Suiza, etc. El papa era el último que tenía la última palabra. O más bien, podríamos decir en otras palabras, que era la persona que daba la última palabra para que algo se llevara a cabo. En otras palabras, el papa empezaba a tener autoridad en el Estado, política y religiosamente. Bueno, sabes, cuando el Imperio Romano cayó definitivamente, fue invadido por los turcos, la iglesia romana ya no tenía a quién darle cuentas. Anteriormente le daba cuentas al Imperio Romano pagano, pero como ya fue invadido, ya nadie tenía a quién darle cuentas. Así que comenzó, ahora sí, a crecer, a subir sobre la tierra, el nuevo imperio. Ahora se llamaría el Imperio Romano, ya no pagano, sino el Imperio Romano Cristiano. Ahora el Papa será el único que iba a tener el poder absoluto sobre la iglesia y sobre el Estado. Ya no Roma pagana, ahora era el Papa. Y a partir de ahí comienza a correr esta profecía de los 1260 años o 1260 días proféticos. Sabes, cuando estudiamos esta profecía, vamos a descubrir algo interesante. En Daniel, ¿de qué nos habla esta profecía? Bueno, ¿de qué nos habla esta profecía? Bueno, vayamos a Daniel capítulo 7. Acompáñame. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Que en unas palabras significa 1260 días. Y ya como te lo comenté, significa 1260 años. Daniel capítulo 7 nos está hablando de la visión de las 4 bestias. ¿Cuáles 4 bestias? Bueno, nos habla de 4 bestias. La primera bestia
nos dice que es un león, nos describe, te estoy resumiendo, pero tú puedes leer todo el capítulo 7 de Daniel. Te vas a dar cuenta que nos habla de 4 bestias. La primera dice que es un león con alas de águila. La segunda bestia era una bestia semejante a un oso. La tercera bestia era una bestia semejante a un leopardo. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa, terrible, que tenía 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos, un cuerno pequeño salió de entre los 10 y tumbó a 3 de los primeros cuernos. ¿Te das cuenta? Ahora, Daniel capítulo 2. Pero antes, bueno, Daniel capítulo 2 nos está hablando también de algo interesante. Daniel capítulo 2 nos está hablando de aquella visión que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Te recuerdas? Daniel capítulo 2, te puedes leer. Nos está hablando de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y el profeta Daniel se lo interpreta. Y en este capítulo 2 nos dice que el rey soñó y tuvo una visión. Entonces Daniel le interpreta ese sueño. ¿Y de qué habla el sueño? Bueno, en resumen, le está hablando de que habrá 4 reinos. Primero le dice que él es la cabeza de oro. Después de él saldría otro reino. Entonces, primero está Babilonia, el reino actual. Y que después de él vendría otro reino, Medio Persia. Y después de Medio Persia caería y vendría otro reino, el reino de Grecia. Después caería el reino de Grecia y subiría otro reino, el reino de Roma. 4 reinos principales. Ahora, regresando a Daniel capítulo 7, estas 4 bestias son las mismas que representan las 4 reinos o los 4 metales en Daniel capítulo 2, en el sueño del rey Nabucodonosor. Es lo mismo, solamente que hay algo interesante en Daniel capítulo 7 que no está en Daniel capítulo 2. ¿Y cuál es? Muy interesante. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que en Daniel capítulo 7 nos menciona y se enfoca en el cuerno pequeño. Y eso es lo que nos interesa a ti y a mí, porque es de lo que habla la profecía de los 1260 años, de la acción, de los actos, de la forma de actuar del cuerno pequeño. Ahora, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué tanto esta profecía lo menciona? Bueno, sigamos adelante entonces. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, como te dije, nos habla acerca de estas 4 bestias. De la cuarta bestia, espantosa y terrible y fea que menciona, dice que tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué significan estos 10 cuernos? Bueno, aquí mismo nos dice, Daniel capítulo 7, versículo 24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que los cuernos son reyes o reinos. Entonces, el cuerno pequeño que sale de entre los 10 es otro reino más que al salir derriba a 3 de los primeros reinos o primeros reyes.
Dirás tú, ¿y quiénes son esos 10 cuernos, esos 10 reyes? ¿Quiénes eran? Bueno, aquí te los voy a mencionar. Y tú lo puedes corroborar en la historia cristiana. Estos 3 reinos. Y son los francos, los alamanes, los suevos, los sajones, los lombardos, los burgundios, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos y los érulos. Eran 10 tribus, 10 reinos, más bien serían 10 tribus que se peleaban por el imperio romano pagano, por conquistarlo y por apoderarse de ellos, de él. Ahora nos dice que de esos 10 cuernos, de estos 10 reinos, salió otro y tumbó a 3 de los primeros. ¿Quién era ese cuerno pequeño? ¿Quién era ese cuerno pequeño que tumbó a 3 de estos 10, que tumbó a 3 de estos 10 reinos o 10 tribus? Bueno, mira las características que tiene este cuerno pequeño. Primero, hablará palabras contra el Altísimo. Segunda característica, a los santos del Altísimo quebrantará. Tercera característica, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién ha hablado palabras contra el Altísimo? Porque es una de las características del cuerno pequeño, que hablará palabras contra el Altísimo. Pero antes que eso, nos dice que a 3 reinos quitará, derrumbará, para poder salir él. Bueno, ¿estás listo para descubrir quién es este cuerno pequeño? Bueno, pues prepárate. Si tú vas a Google y ponle, y vas a escribirle ahí en Google, iglesia que tumbó, derribó a los visigodos, vándalos y ostrogodos. ¿Y sabes qué te va a aparecer? Que la iglesia romana, la iglesia católica, acabó con los visigodos, con los vándalos y los ostrogodos. ¿Por qué? Porque estas 3 tribus querían acabar con la iglesia católica. Querían acabar con el imperio romano. En otras palabras, estos 3 tribus a la iglesia romana les estaban estorbando para que el imperio pudiese crecer, pudiese salir adelante, pudiese sobresalir, pudiese apoderarse del país que estaban interesados en poder establecer su imperio. Podemos llamarle Italia, de ser así, Roma. Así que te vas a dar cuenta que la iglesia acabó con estas 3 tribus. Después de ahí, después de que acabó con esas 3 tribus, ya nadie se le puso enfrente a la iglesia romana. Esta es la primera característica. Sigamos adelante. Y dice, ahora sigue diciendo, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Sabes? Una de las características de la iglesia romana, y se le ha hablado mucho, se le ha criticado mucho, es de que siempre menciona, y eso está totalmente comprobado, de que
tiene autoridad, se dice que tiene autoridad como Dios en la tierra, para perdonar pecados, para bendecir, para hacer milagros, para cualquier cosa. Tiene autoridad. ¿Por qué? Porque se dicen ellos que tienen autoridad, porque son el representante de Dios en la tierra. Y como representante de Dios en la tierra, tienen el mismo poder que Dios, porque representan a Dios en la tierra. Así que, pues tienen poder para hacer milagros, para bendecir, para cualquier cosa. Y esto es una blasfemia. Es una blasfemia, querido. Nadie puede decir que yo tenga autoridad para hacer milagros porque tengo el poder de Dios en la tierra. Yo tengo el poder para salvarte, para darte salvación, porque soy el representante de Dios en la tierra. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el único representante de Dios, el único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres, no es el Papa, no es la Iglesia Católica. ¿Sabes quién es? Es Jesucristo. Clarísimo está en el libro de Corintios. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Sabes? Esta palabra quebrantará en el hebreo es la palabra belá, que significa oprimir. O sea que ahora entiendo, entonces dice, y a los santos del Altísimo oprimirá. ¿Quién son los santos? Bueno, un santo no es lo que comúnmente entendemos en el mundo como un santo. Aquel que no peca, aquel que se consagra a Dios. Un santo es mucho más que eso. Un santo es una persona apartada para Dios. En las palabras, si tú te dices que eres cristiano, o todo cristiano que se hace llamar hijo de Dios, ser un verdadero cristiano, seguidor de Jesús, es un santo. ¿Por qué? Porque está apartado para servirle a Dios y no al mundo, y no a las cosas paganas, y no a las cosas del mundo, a las cosas de pecado. Está apartado para servirle a Dios. Así que todo cristiano deberíamos ser santos, apartados para un uso específico, para servirle a Dios. Así que cuando dice aquí, y a los santos, está refiriendo a todos los cristianos, a los que verdaderamente les sirven a Dios. A esos, el cuerno pequeño, la iglesia romana, comenzó a oprimir. En esta profecía nos habla de cómo la iglesia romana comenzó a oprimir a los cristianos. Dirás, ¿y cómo los comenzó a oprimir? Bueno, cuando llegó al poder la iglesia romana, cuando empezó a tener el poder político, religioso juntos, comenzaron a hacer muchos cambios en la iglesia católica.
Te explico. Comenzaron a introducir creencias, costumbres, doctrinas, prácticas paganas y lo trajeron del paganismo al cristianismo. ¿Cómo qué? Bueno, mira, hay muchas prácticas, costumbres que trajeron del paganismo. Hay muchas, pero solamente voy a mencionar unas 2 o 3, nomás para darte un ejemplo. Una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica es la inmortalidad del alma. En otras palabras, es de que esta doctrina nos enseña de que el alma no muere. El alma de tu pariente, de tu familia que se murió, no está muerta. El cuerpo está muerto, pero el alma sigue viva. Ahora, por eso es de que cuando un familiar fallece, te dicen que el alma está viva. Y por eso tienes que llevarle ofrenda allá al panteón, donde está sepultado, llevarle la ofrenda, flores, para que el alma descienda de tu familiar y coma esa ofrenda, le gusten las flores. ¿Por qué? Porque te está tratando de dar a entender la iglesia que el alma no muere, está viva. Perdón, está viva, es inmortal. Y esa doctrina, esa creencia, es de origen desde Génesis, cuando Satanás le dijo a Eva: si tú comes de este fruto, no vas a morir, no morirás. Ahí comenzó esta práctica, esta doctrina, esta creencia. Después se pasó a los babilónicos, después se pasó a los egipcios, después se pasó a los griegos, y así se fue pasando por épocas, por años, por culturas, hasta llegar a hoy en día. Entonces la iglesia cristiana, católica, tomó esta doctrina y la introdujo al cristianismo. Yo te pregunto, ¿esta práctica, doctrina, es cristiana? No, querido. Es de origen de Satanás. El alma. ¿Qué es el alma? ¿Sabes lo que es el alma? Bueno, te explico un poquito. El alma, en el hebreo, nefesh. El alma. La vida. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de nefesh, de vida. Un alma es una vida. Cuando dice que el alma es inmortal, está tratando de decir que la vida de tu pariente es inmortal, que no muere. ¿Te das cuenta? ¿Tú no mueres? Claro que sí, todos morimos. Todos somos mortales. Todos tenemos alma, tenemos vida. Cuando morimos, ya no tenemos vida. Ya nuestra alma ya no existe. Porque Dios tomó el aliento que da la vida al espíritu, el aliento de vida. Cuando muere esa alma, cuando muere esa persona, Dios toma el aliento que dio la vida y lo recoge. El espíritu, la vida, el aliento de vida, Dios lo recoge. El ruach, en hebreo, ruach, el aliento, el espíritu, Dios lo toma de regreso. Y el alma, la vida, ya no existe. Espero que me entiendas un poquito acerca de esto. Es un tema que deberíamos estudiar a fondo para que podamos entender. Pero esta fue una de las doctrinas que la iglesia romana introdujo y oprimió a los cristianos a que creyesen esta doctrina hasta hoy en día. La iglesia, los cristianos, los católicos y el mundo cristiano entero, la mayoría del cristianismo,
cree esta doctrina. Esa es más es una. Aquí te voy a dar otro ejemplo. La iglesia también introdujo de que la salvación tú la puedes comprar. Tus pecados, el perdón de tus pecados, lo puedes comprar con ofrendas, una ofrenda a la iglesia. Se me va la palabra que te iba a decir, pero es básicamente esto es lo que explica. Para merecerte el perdón de los pecados, tienes que hacer una ofrenda, tienes que hacer obras de caridad para merecerte el perdón, merecerte la salvación. Otro completamente error. Tú no tienes que hacer nada para merecerte la salvación. Jesús te la ofrece gratuitamente. ¿Te das cuenta? Hay muchos errores en la iglesia católica. Aquí te va otro ejemplo. El día de reposo. Desde Constantino, la iglesia lo cambió del sábado al domingo. Unos dicen, es que el domingo es el día más interesante porque Jesús resucitó el domingo. Otros dicen, no, es que el sábado era para los judíos allá. No, que el sábado ya fue clavado en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. No, que el sábado era para los judíos, para Adán y Eva. Querido, no quitemos lo que es verdad. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios no cambia. No cambia, querido. No va a cambiar porque es eterna. Y nadie puede cambiarla. Pero aquí nos dice el pasaje. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerno pequeño? Leamos nuevamente. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Te das cuenta? Este cuerno pequeño que inevitablemente representa a la iglesia romana, se llamará Dios en la tierra, quedará cambiar los tiempos. ¿Sabes? Hablando de este pasaje, cambiar los tiempos, lo que este pasaje nos habla, nos dice, es que el cuerno pequeño quedará cambiar los tiempos. ¿Y cómo? Te hago un ejemplo. Mira lo que te voy a decir. Y piensa bien. Haz memoria. Cuando cayó la URSS, la Unión Soviética, cuando estaba el presidente Miguel Gorbachov, ¿quién crees que influyó para que cayera la Unión Soviética? ¿Quién crees? El Papa, la Iglesia Católica, influyó para que cayera. Con los jesuitas, con otro grupo que tienen, usó mucha herramienta a su disposición para que la URSS cayera, para que la Unión Soviética cayera. ¿Y qué pasó? Cayó la Unión Soviética, gracias a la intervención del Papa. Ahora, sigamos adelante. ¿Quién crees que influyó para que el muro de Berlín con Adolfo Hitler terminara, se cayera, todo eso terminara y no hubiera una división de las dos Alemanias, oriental y occidental? ¿Quién crees? La Iglesia Católica, exactamente.
La Iglesia Católica, el Papa. Exactamente. Ahora, ¿quién crees que está influyendo para que termine la guerra allá entre Ucrania, este conflicto que hay entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos? ¿Quién crees que está influyendo? La Iglesia Católica también. ¿Te das cuenta? La Iglesia Católica, su propósito es jugar un papel importante en el mundo. Ellos fueron pieza fundamental para que esto cayera y se mueva. Pero detrás de las cortinas está la palabra: llevamos la paz al mundo, pero con otros intereses personales. ¿Quién crees que quiere ser el líder mundial hoy en la actualidad? Con un título llamado el orden mundial. ¿Quién crees que quiere ser el líder de esto? ¿Quién crees que quiere dirigir el mundo? ¿Quién quiere ser la cabeza, el líder del mundo? ¿Quién crees? La Iglesia Católica, el Papa, el Vaticano. ¿Te das cuenta? Se está cumpliendo lo que dice aquí Daniel 7:25, otra vez. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará que deberá cambiar el sábado por el domingo. Pensará cambiarlo, querrá cambiarlo, pero al final no lo va a poder hacer. Porque el sábado es parte de los 10 mandamientos de Dios. Y los 10 mandamientos son inquebrantables, son inamovibles. No se puede negociar con los mandamientos de Dios. Tú no puedes venir y decir, pero es que yo pienso que es mejor este día. No. Si Dios lo estableció así, así tiene que ser. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. La iglesia comenzó a oprimir a la iglesia cristiana, como ya te lo mencioné. Ahora, en esa opresión, muchos cristianos que estaban siendo perseguidos por no obedecer a los reglamentos, a las doctrinas de la iglesia católica que estaba imponiendo, que estaba enseñando, muchos se levantaron. Muchos reformadores cristianos se levantaron en contra de eso y fueron quemados en la hoguera, fueron ahorcados en la guillotina, fueron estrangulados, fueron matados de muchas maneras. Y muchos otros cristianos lograron huir y los persiguieron, pero lograron esconderse y lograron emigrar a este continente americano y llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de paz y de libertad religiosa. Y llegaron, si no me equivoco, a un estado que se llama Massachusetts. Si no me equivoco. Ahí llegaron en busca de paz. Y se le llama a este grupo los peregrinos. Aquellos peregrinos que llegaron en busca de paz, de libertad religiosa. Y después comienza ya la historia del pavo, el símbolo del pavo y lo que involucra esta cultura, esta costumbre que hasta hoy en día se sigue todavía recordando el pavo, de aquellos peregrinos que llegaron a esta tierra de libertad religiosa y de paz. 1260 años fueron perseguidos. Muchos lograron escaparse. Muchos no lograron escaparse. Y esta profecía nos menciona esto. Nos hace mención de esto.
El libro de Apocalipsis que te menciona en los versículos que te mencioné, nos menciona esto. Cuando llegaron a esta tierra en busca de paz, de libertad religiosa. Ahora, ¿aquí termina la historia? No, aún no termina. Aquí vamos a terminar por el día de hoy. Pero la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a descubrir qué más siguió. ¿Será que la iglesia romana siguió persiguiendo aquí a los Estados Unidos, a los peregrinos, a los cristianos que salieron huyendo de Europa? ¿O qué sucedió con la iglesia romana? ¿Cómo fue? ¿Cuándo paró de perseguir? ¿Quién hizo que parara de perseguir? ¿O qué sucedió? ¿O cómo paró de perseguir a los cristianos? ¿O cuál fue la conclusión, el desenlace de esta persecución a los cristianos? Bueno, esa es la otra parte que vamos a estudiar próximamente. Pero por hoy, hasta aquí vamos a terminar. Hasta aquí vamos a terminar sobre la profecía de los 1260 días. Y que en resumen, nos habla de la opresión de la iglesia romana a los cristianos. Básicamente, eso es lo que habla la profecía de los 1260 días o 1260 años. Así que yo te invito de todo corazón a que indagues, que descubras si lo que te he compartido es verdaderamente verídico. Tú mismo investiga, descubre. Si eres una persona católica o de otra denominación cristiana, yo te invito de todo corazón y con todo respeto que investigues, que indagues, es lo que te acabo de compartir. Y vas a descubrir que todo lo que te he compartido es cierto. Ahora, esto ya es historia. Esto ya pasó a la historia. Esto ya sucedió en el pasado. Yo te dejo con esta pregunta. ¿Será que esto que sucedió ya en el pasado irá a suceder nuevamente en el futuro a los cristianos que vivan en los últimos tiempos de este mundo? ¿Será que la iglesia cristiana romana, la iglesia católica, nuevamente se va a levantar como se levantó en el pasado? ¿Se levantará en el futuro en contra nuevamente de los cristianos? Bueno, yo te dejo con esta pregunta, con esa interrogante. Meditemos y pensemos en esta profecía. Y te invito a que me acompañes próximamente, la próxima semana, a seguir estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta profecía es parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Así que vamos a seguir estudiando cuál fue el desenlace, la conclusión de la iglesia romana. ¿Cómo terminó de perseguir? ¿Será que terminó o qué sucedió? Eso lo vamos a descubrir próximamente. Así que Dios te bendiga, que Dios te cuide, Dios te guarde. Y es mi deseo y mi oración que comprendamos bien este mensaje. Y que nos llevemos un mensaje para nosotros en esta noche. ¿Y cuál es? ¿Será que lo que sucedió en el pasado, esta persecución, irá a suceder en el futuro a los cristianos que vivan en los últimos tiempos de este mundo? ¿Será que va a suceder? ¿Será que la iglesia romana se va a levantar nuevamente a perseguir, a oprimir a aquellos que no crean las doctrinas de la iglesia romana? Pensemos y meditemos en esta pregunta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es mi deseo y mi oración en esta noche. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones. Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello
compartir. Tu verdad a mis manos llegó. Tu verdad a mis manos llegó.